Buenos días, buenas tardes, buenas noches, buenas madrugadas. Independientemente de la hora en que estés viendo esto, bienvenido seas. Y aprovecha para suscribirte al canal para echarme una mano. Y comenta ahí, ¿desde qué ciudad estás viendo esta historia? Aquella mañana de marzo, el sol aún no tenía ganas de asomarse cuando encendí el motor del Kenworth. El diésel helado tosió un par de veces antes de arrancar. 43 años en la carretera me enseñaron que el camión, igual que la gente, necesita su tiempo para despertar bien. Me llamo José Carlos, pero todos me conocen como el zorro del asfalto. 52 años a cuestas, pelo canoso que se empeña en crecer solo a los lados, y una panza que la cerveza y los años fueron moldeando poco a poco. Mi compañera más fiel siempre ha sido este Kenworth azul marino, placas de la Ciudad de México, que ya ha recorrido más kilómetros que astronauta en el espacio. Salí del patio de la transportadora a las 5:30 de la mañana. Destino: Villahermosa. Carga: 27 toneladas de soya. Un viaje más, igual a tantos otros. Un día más, igual a los últimos 5.000 días. La ruta era conocida, la carretera 57 hasta Querétaro, luego la 180 directo hasta la capital tabasqueña. 1.200 kilómetros de asfalto caliente, polvo y soledad. El radio del camión sacaba una canción de banda que no alcanzaba a identificar bien. Lo apagué. Prefería el silencio. O mejor dicho, ese ruido constante que solo quien rueda conoce. El ronroneo sordo del motor. El silbido del viento en los costados de la caja, el crujido de la cabina bamboleándose en el eje. Esos sonidos se volvieron mi banda sonora hace décadas. Paré en una gasolinera a la salida de San Juan del Río para cargar combustible y tomar un café. El despachador, un muchacho flaco que no debía tener ni 20 años, me preguntó si quería llenar el tanque. Asentí con la cabeza. Mientras el combustible bajaba, encendí un cigarro y miré al cielo. Aún estaba oscuro, pero se sentía que el día iba a ser de esos de calor que raja el asfalto. ¿Va lejos, don José?, preguntó el muchacho, queriendo hacer plática. Villahermosa, respondí corto. Nunca he sido mucho de platicar con extraños. La carretera me enseñó que cuanto menos hablas, menos problemas te buscas. Pagué el combustible, compré 2 tortas de jamón que iban a ser mi comida y mi cena y volví a la carretera. A las 7 de la mañana ya estaba en la carretera 57, esa recta infinita que corta el corazón de México como una cicatriz vieja. El sol finalmente apareció, anaranjado y perezoso en el retrovisor. Conocía cada curva de esa carretera. Cada tope, cada bache mal tapado, cada gasolinera donde valía la pena parar. Conocía también cada letrero de ciudad que pasaba: Tequisquiapan, San José Iturbide, Doctor Mora, nombres que ya se habían vuelto rutina en mi cabeza. Pero aquella mañana, por algún motivo que no lograba explicar, sentía un peso diferente en el pecho. No era cansancio físico. Era otra cosa, una inquietud que me acompañaba hacía semanas, como si algo importante fuera a suceder y yo no supiera qué. Tal vez era la edad llegando, tal vez era la soledad pesando más de lo normal, o tal vez solo era impresión mía, de esos presentimientos que uno tiene y después olvida. Prendí el radio de nuevo. Necesitaba algo para ocupar la mente. Una voz cansada de locutor hablaba sobre el tráfico en la Ciudad de México, sobre el clima que iba a hacer, sobre cosas que no me interesaban. Cambié de estación. Encontré una canción viejita de los Tigres del Norte, La Jaula de Oro. Una canción que siempre me hacía recordar a mi ex esposa, Marisa. Marisa me dejó hace 15 años. Dijo que no aguantaba más verme llegando y partiendo, que se cansó de ser la mujer de un fantasma que solo aparecía de vez en cuando. Ella no estaba equivocada. Yo elegí la carretera y la carretera no deja espacio para nada más. Después de que ella se fue,
Intenté dejar de viajar algunas veces. Conseguí un empleo en un taller mecánico en Querétaro, horario fijo, fin de semana en casa. Duró 3 meses. La ciudad me sofocaba, las paredes me daban claustrofobia. Me despertaba de madrugada con ganas de oír el ronroneo del motor, de sentir el olor a diésel, de ver el horizonte abriéndose frente a mí. Volví a la carretera y aquí estoy hasta hoy. Ya pasaba de las 8 cuando empecé a subir la sierra que divide Querétaro de Hidalgo. El motor del camión hacía fuerza, en segunda marcha, mientras la temperatura subía despacio en el panel. Nada preocupante. Aquel Kenworth ya había subido sierras mucho peores. Fue cuando vi un letrero, Huichapan, 15 kilómetros, un pueblo pequeño que conocía bien. Había una fonda buena por allá, comida casera, una señora llamada Doña Elvira, que hacía unas enchiladas queretanas que eran una bendición. Pensé en parar a almorzar, pero aún era temprano. Mejor seguir viaje. El calor comenzó a apretar de verdad después de las 9. El termómetro del panel marcaba 33 grados. Prendí el aire acondicionado a toda potencia, pero aquello más hacía ruido que enfriaba algo. Abrí la ventana. El viento caliente entró con fuerza, trayendo junto el olor a pasto seco y tierra roja. Así era como me gustaba. Con la ventana abierta, sintiendo a México pasar a mi lado, las haciendas enormes, el ganado pastando debajo de los árboles buscando sombra, los arroyos secos esperando la lluvia que solo iba a llegar en octubre. Todo igual, todo previsible, todo conocido. Pero algo dentro de mí insistía en que aquel día iba a ser diferente. Reduje la marcha, no por necesidad del motor, sino porque, de repente, sentí ganas de ir más despacio, como si tuviera prisa de llegar a algún lugar que aún no sabía dónde era. El radio chirrió de nuevo. Lo apagué definitivamente. Quería oír solo el ruido de la carretera y de mis propios pensamientos. Pensamientos que, aquella mañana, me llevaban a lugares que yo prefería no visitar. Pensé en Marisa. Pensé en la vida que pude haber tenido y no tuve. Pensé en los hijos que no llegaron, en las pláticas que no sucedieron, en los domingos que pasé solo en la cabina del camión mientras otras familias se reunían alrededor de la mesa. Pensé también en una cosa que me atormentaba hacía años, la certeza de que yo estaba huyendo de algo. ¿Pero huyendo de qué? ¿De la responsabilidad? ¿Del compromiso? ¿Del miedo de echar raíces y después tener que arrancarlas? No sabía. Solo sabía que la carretera siempre fue mi refugio, mi excusa para no tener que explicarle a nadie por qué yo era como era. Miré por el retrovisor. La carretera detrás de mí se perdía en una curva, entre cerros cubiertos de matorral reseco. Al frente, más asfalto, más curvas, más cerros. Siempre lo mismo, siempre el mismo destino. Un lugar cualquiera donde iba a descargar la soya y agarrar otra carga para volver. Pero aquella mañana, por primera vez en mucho tiempo, me pregunté si no estaba hora de parar, si no era hora de encontrar un lugar para quedarme, gente para platicar, razón para despertar además del motor del camión. Sacudí la cabeza. Tonterías, ya tenía 52 años. Era demasiado tarde para cambiar de vida, demasiado tarde para ser otra cosa, además de lo que siempre fui, un trailero solitario que cargaba mercancía de un lado para otro, sin preguntar de dónde venía ni para dónde iba. Pisé a fondo el acelerador. El Kenworth ganó velocidad y el ruido del motor se hizo más alto, como si hubiera entendido que yo quería callar los pensamientos que estaban molestándome. No tenía ni idea de que, algunos kilómetros más adelante, mi vida iba a dar un vuelco. No tenía ni idea de que la carga que iba a cargar aquel día no sería soya. Sería una vida que necesitaba ser salvada y que, al final de cuentas, iba a acabar salvando la mía también. Eran casi las 10 de la mañana cuando vi la primera señal de que algo andaba mal. Una sandalia,
una sandalia de mujer, de esas de cuero café, tirada en la orilla de la carretera 57, justo después del letrero que anunciaba Ixmiquilpan, 32 kilómetros. Estaba ahí, abandonada, como si alguien hubiera salido corriendo y la hubiera perdido en el camino. Disminuí la velocidad instintivamente. No sé explicar por qué. Tal vez era experiencia de carretera. Después de tantos años rodando, uno desarrolla un sexto sentido para esas cosas. Aprende a leer las señales que el asfalto deja, una prenda de ropa abandonada, vidrios rotos fuera de lugar, marcas de llanta extrañas. Siempre significa que alguien tuvo problemas. Seguí adelante, pero con el pie más ligero en el acelerador, los ojos pegados en la pista, buscando otros indicios, y los encontré. 200 metros más adelante, la otra sandalia. Esta vez, en medio del carril de la derecha, pisoteada, con la tira reventada. Al lado, algunas gotas de algo oscuro en el asfalto. Podía ser aceite de motor, podía ser otra cosa. Mi estómago se contrajo. Paré el camión en la orilla, jalé el freno de mano y prendí las intermitentes. Bajé despacio, con cuidado. El calor pegó en mi rostro como una bofetada. Debía estar haciendo unos 40 grados a la sombra, y ahí, en medio de la carretera, no había sombra ninguna. Caminé hasta donde estaba la sandalia. Me agaché. Las gotas oscuras en el asfalto estaban secas, pero no hacía mucho tiempo, y tenían ese color que todo trailero conoce, pero prefiere no pensar sobre. No era aceite de motor, era sangre. Miré alrededor. Del lado izquierdo de la pista, un pastizal seco se extendía hasta un cerro cubierto de matorral. Del lado derecho, una cerca de alambre de púas protegía otro pastizal, y luego atrás, una fila de eucaliptos hacía una sombra magra en el suelo. Nada de especial, nada que explicara por qué alguien había perdido las sandalias y sangrado en la carretera. Pero entonces escuché un sollozo ahogado, casi imperceptible, mezclado con el ruido del viento moviendo las ramas secas de los árboles. Venía de atrás del muro de contención del lado derecho de la pista, esos muros bajos que sirven para que escurra el agua de la lluvia. Caminé despacio en esa dirección. El corazón se disparó en el pecho. En 43 años de carretera yo ya había visto de todo: accidente, asalto, gente herida, gente muerta. Pero siempre supe lidiar con esas situaciones con cabeza fría. Esta vez era diferente. Sentía que estaba a punto de ver algo que iba a marcarme para siempre. Llegué al muro. Del otro lado, en un huequito entre la tierra y el concreto, había una persona encogida. Una mujer joven, debía tener unos 20 y tantos años, abrazada a sus propias piernas, intentando hacerse pequeña como si quisiera desaparecer del mundo. El pelo castaño se le pegaba en el rostro sudado. La blusa blanca, rasgada en el hombro derecho, estaba sucia de tierra y manchada de sangre. La falda de mezclilla tenía un rasgón en el costado. Los pies descalzos, cortados, sangraban en varios puntos. Pero lo que me erizó de verdad fueron sus ojos. Eran ojos de animal acorralado. Ojos de quien pasó la noche corriendo de algo terrible. Ojos que ya habían visto demasiado para la edad que aparentaba tener. Cuando me vio, se encogió aún más. Empezó a temblar, no de frío, con aquel calor era imposible, sino de puro miedo. «¿Señorita?» Hablé bajito, intentando no asustarla aún más. «¿Está bien?» Ella no respondió, solo me miraba con esos ojos desorbitados, como si estuviera decidiendo si yo era una amenaza más o si podía confiar en mí. Me agaché despacio, quedando a la altura de ella. «No le voy a hacer daño», hablé con la voz más calmada que conseguí. «Me llamo José Carlos, soy trailero. Vi las sandalias en la pista y vine a ver si necesitaba ayuda». Ella tragó saliva. La voz salió ronca, quebradiza. Él me va a encontrar». «¿Quién la va a encontrar?» «Mi exmarido».
Las palabras salieron en un susurro desesperado. Él dijo que si yo salía de casa, él iba a terminar lo que empezó. Un frío subió por mi espina dorsal, aún con aquel calor infernal. ¿Terminar lo que empezó? Ella cerró los ojos. Una lágrima cayó por su mejilla sucia. Él llegó a casa de madrugada, borracho, con un machete en la mano. Dijo que yo no servía, que no valía nada, que iba a acabar conmigo de una vez. Su voz fue quedándose más trémula. Reventó la puerta del cuarto. Yo conseguí saltar por la ventana de atrás. Corrí por el patio, salté la cerca, corrí por la carretera, corrí toda la noche. Miré sus pies heridos. Debía haber corrido kilómetros en la oscuridad, descalza, sangrando, con miedo de morir. ¿Tiene familia a dónde ir? ¿Alguien que pueda ayudarla? Ella sacudió la cabeza. Mi mamá murió el año pasado. Mi papá dijo que si yo me separaba, no quería verme más. Dijo que mujer casada no se separa, que tenía que aguantar lo que venga. Sentí un apretón en el pecho. ¿Cuántas mujeres no conocí con esa misma historia? ¿Cuántas veces no oí relatos parecidos en las gasolineras, en las paradas de camión, en las pláticas de madrugada en el radio? ¿Cómo se llama? Marina. Su voz era casi un hilo. Marina dos Santos. Marina, escuche una cosa. Me quité la gorra y pasé la mano en el pelo sudado. No puede quedarse aquí. Este sol la va a matar de insolación, y si ese tipo realmente la está buscando... Él está, me interrumpió ella. Él tiene una pickup roja. Rodó toda la madrugada detrás de mí. Yo vi sus faros varias veces. Cuando amaneció me escondí aquí. Miré a la carretera. Algunos carros pasaban a alta velocidad, levantando polvo. Cualquiera de ellos podía ser el exmarido de Marina. Y si él la encontraba allí, indefensa, lejos de cualquier ayuda, no quería ni pensar en lo que podía suceder. Marina, escuche bien lo que le voy a decir. Extendí mi mano hacia ella. Yo la voy a sacar de aquí. La voy a llevar a un lugar seguro. Ella me miró con desconfianza. ¿Por qué? ¿Por qué haría eso por mí? Ni me conoce. Era una buena pregunta. ¿Por qué yo haría eso? Yo siempre evité meterme en problemas de los demás. Siempre preferí seguir mi ruta, hacer mi trabajo, no complicarme la vida. Pero mirando a aquella muchacha herida, asustada, sin tener a dónde ir, algo dentro de mí se movió. Algo que yo pensaba que había muerto hacía mucho tiempo. Porque empecé, pero no conseguí terminar la frase. No tenía una respuesta lista. Solo sabía que no podía dejarla allí, porque nadie merece pasar por esto sola, hablé finalmente. Ella quedó mirándome por un tiempo que pareció eterno, estudiando mi rostro, intentando decidir si podía confiar. Después, despacio, extendió su mano trémula y tocó la mía. Su mano estaba helada a pesar del calor, helada y temblando. Voy a llevarla al camión, hablé, ayudándola a levantarse. Tengo agua, tengo un botiquín de primeros auxilios. Vamos a limpiar esas heridas. Ella consiguió quedarse de pie, pero estaba tan débil que necesitó apoyarse en mí. Sentí cómo estaba delgada, huesuda. Debía estar sin comer hacía horas. Caminamos despacio hasta el camión. Yo quedaba mirando para los dos lados de la carretera, buscando cualquier pickup roja en el horizonte. Por el momento, nada. Abrí la puerta del pasajero. «Puede subir, aquí adentro es más fresco». Ella subió con dificultad. Se sentó en el asiento y cerró los ojos, aliviada por estar lejos del sol abrasador. Subí de mi lado y prendí el aire acondicionado al máximo. Agarré una botella de agua en el compartimento detrás del asiento. «Beba despacio», le dije, ofreciéndole la botella. «De a poquito». Ella bebió con sed desesperada, pero logró controlarse. Mientras tanto, saqué el botiquín de primeros auxilios que siempre cargo. Unos curitas, alcohol, gasas, analgésico. «Déjame curarte esas cortadas en los pies». Ella me dejó limpiar las heridas. Algunas eran profundas, pero nada que no sanara con el tiempo. El problema era otro.
No tenía calzado, no tenía documentos, no tenía lana, no tenía nada más que la ropa puesta y el miedo en los ojos. Mientras yo hacía las curaciones, ella habló. Él va a venir por mí. No conoces a Marcio, es bien clavado. Cuando quiere una cosa, no se raja nunca. ¿Cuánto tiempo estuvieron casados? 3 años, suspiró hondo. 3 años de puro infierno. Al principio era cariñoso, atento. Después empezó con los celos. No podía platicar con el vecino, no podía salir sola, no podía ni ver la tele cuando salía algún galán. Conocía la historia. Ya había oído variaciones de ella decenas de veces. Después empezaron los fregazos, continuó. Primero un empujón aquí, un manazo allá. Después se fue poniendo peor, mucho peor. Terminé de hacer la curación. Se veía mejor, pero aún frágil, aún asustada. Marina, te voy a hacer una propuesta. La miré bien a los ojos. Iba camino a Villahermosa. Está lejos de aquí, unos 800 kilómetros. Si quieres, puedes venir conmigo. Cuando lleguemos allá, vemos qué hacemos. Se quedó en silencio, pensando. Podía ver el miedo peleando con la esperanza en su cara. ¿Y si me encuentra en tu camión? También te va a lastimar a ti. De eso me encargo yo, dije, con más firmeza de la que sentía. Lo importante ahora es sacarte de aquí. Asintió despacio. Está bien, pero no tengo cómo pagarte. No quiero paga. ¿Por qué? ¿Por qué estás haciendo esto? De nuevo la misma pregunta. Y de nuevo yo no tenía una respuesta que tuviera sentido. Solo sabía que por primera vez en mucho tiempo sentía que estaba haciendo lo correcto. Porque todos merecemos una segunda oportunidad, dije. Encendí el motor. El Kenworth ronroneó, volviendo a la vida. Miré por el retrovisor checando si no venía ninguna pickup roja en nuestra dirección. Por ahora, solo algunos carros normales. Metí primera. Agárrate, vámonos. Cuando el camión comenzó a moverse, Marina se volteó hacia mí y dijo, en una voz baja pero llena de gratitud, «Gracias, gracias por no haberme ignorado». No respondí. No sabía qué responder. Solo sabía que mi vida acababa de cambiar por completo. Y ni me imaginaba que lo peor aún estaba por venir. Los primeros 50 kilómetros pasaron en silencio tenso. Marina estaba encogida en el asiento del copiloto, abrazada a una chamarra vieja que agarré para ella de la litera detrás de la cabina. De vez en cuando miraba por el retrovisor del lado de ella, buscando alguna pick-up roja en el horizonte. Yo intentaba concentrarme en la carretera, pero mi mente no paraba de hacer preguntas. ¿Qué diablos estaba haciendo? En 43 años de oficio, nunca me había metido en una situación de esas. Siempre he sido del tipo que vive su vida, sigue su ruta, no se complica con problemas ajenos, pero algo en esa muchacha me había tocado el corazón. Tal vez era la forma en que estaba encogida detrás de ese muro de contención, pareciendo un animalito herido. Tal vez eran sus ojos, llenos de un miedo que yo conocía bien, el miedo de quien no tiene a dónde jalar. O tal vez era otra cosa, algo que yo prefería no pensar. Pasamos por Ixmiquilpan sin parar, un pueblo chico, de esos que viven en función de la agricultura. Silos de maíz y soya a los 2 lados de la carretera, algunas casas sencillas, una gasolinera y una vulcanizadora. Nada del otro mundo, pero Marina se encogió aún más cuando vio las primeras casas. «Él conoce esta región», murmuró. «Ya ha hecho fletes para unas haciendas aquí cerca». Sentí un apretón en el estómago. Si su exmarido conocía la región, significaba que conocía las carreteras también. Sabía por dónde buscarla. «Marina», dije, intentando mantener la voz tranquila. «Cuéntame una cosa. ¿Ese Marcio tiene amigos? ¿Gente que pueda ayudarlo a buscarte?» Asintió con la cabeza, sin mirarme. «Tiene unos 3 o 4. También son traileros. Si se vieron por aquí, le van a avisar de volada». Chale, no había pensado en eso.
Una cosa es huir de una persona, otra cosa completamente diferente es huir de un grupo de personas que conocen la región y tienen camión para recorrer largas distancias. ¿Y la tira? ¿Ya pensaste en denunciar? Soltó una risa amarga. Ya lo intenté 2 veces. La primera vez, el comandante dijo que en bronca de marido y mujer, la policía no se mete. La segunda vez, Marcio llegó a la delegación antes que yo. Le dijo al comandante que yo estaba loca, que inventaba cosas, que tenía problemas mentales. Conocía esa historia también. Pueblo chico, todos se conocen. Palabra de hombre vale más que palabra de mujer, principalmente cuando el hombre tiene palancas. ¿Y tienes algún lugar a donde ir? ¿Algún familiar en otra ciudad? ¿Alguna amiga? Tenía una prima en Querétaro, pero se mudó a Tijuana el año pasado. No tengo su dirección nueva. La voz de Marina se estaba quedando más débil. Mi mamá murió hace 1 año. Éramos solo ella y yo. Después de que me casé con Marcio, él fue alejándome de todos. Decía que la familia éramos él y yo, que no necesitaba a nadie más. El patrón clásico del agresor. Aislar a la víctima, cortar los lazos con familiares y amigos, crear dependencia emocional y económica. Yo no entendía mucho de psicología, pero había visto eso suceder con varias mujeres a lo largo de los años. Miré en el retrovisor. La carretera detrás de nosotros estaba limpia. Apenas algunos carros normales y un camión de la transportadora Silva que conocía de vista. Nada de pick-up roja. Aún así, el mal presentimiento continuaba. A las 11:30 de la mañana, paramos en una gasolinera a la entrada de Catalán. Necesitaba cargar combustible y aprovechar para comprar algo para que Marina tragara. Estaba claramente desnutrida y con la adrenalina del miedo pasando, el hambre estaba apareciendo. «Quédate aquí adentro», le dije. «Voy a cargar gasolina y comprar unas tortas, no me tardo». Asintió, pero vi que se puso tensa. «¿Y si él aparece mientras estás afuera?» «No va a aparecer». Intenté sonar más confiado de lo que me sentía. «Pero si pasa algo, te tiras al piso de la cabina y te quedas quieta. Vuelvo rapidito». Bajé del camión y fui hasta la bomba de gasolina. El gasolinero, un hombre de mediana edad con cara de pocos amigos, vino despacio en mi dirección. ¿Lleno? Lleno. Mientras el combustible bajaba, aproveché para observar el movimiento de la gasolinera. Algunos carros, una familia con niños pequeños, 2 traileros que no conocía tomando café en la fonda. Todo normal, pero entonces vi algo que hizo que se me helara la sangre. Una pick-up roja acababa de entrar a la gasolinera. Era una S10 vieja, con algunos golpes en el costado y un calcomanía en la parte de atrás que no alcanzaba a leer a la distancia. El chofer era un hombre grandote, de unos 40 años, brazos tatuados, cara de pocos amigos. Mi corazón se disparó. Podía ser una coincidencia. Había miles de pickups rojas rodando por las carreteras de México. Pero mi instinto gritaba que no era coincidencia. El hombre bajó de la pickup y miró alrededor, como si estuviera buscando algo. Sus ojos se detuvieron en mi camión. Se quedó mirando por algunos segundos, después comenzó a caminar en dirección a la cabina. Dejé al gasolinero terminando de cargar y corrí de vuelta al camión. Marina estaba en el asiento del copiloto, pero cuando me vio llegando con cara de desesperación, entendió de volada. ¿Es él?, preguntó con la voz temblorosa. No sé, pero no nos vamos a quedar para descubrirlo. Encendí el motor antes incluso de que el gasolinero terminara. El Kenworth ronroneó, impaciente. Por el retrovisor vi al hombre de la pick-up acelerar el paso. «¡Don José!», gritó el gasolinero. «¡Aún no termino!». «¡Ya terminó!», grité de vuelta. «¡Póngalo a la cuenta de la transportadora!». Metí primera. El camión se movió, lento al principio, ganando velocidad conforme iba metiendo las marchas.
por el retrovisor, vi al hombre corriendo detrás de nosotros, gritando algo que no conseguí entender. Marina estaba encorvada en el asiento, las manos cubriendo el rostro. Era él, era Marcio. Reconocí su voz. Mi mente trabajaba a 1000 por hora. Si era realmente su exmarido, él nos había visto. Sabía qué dirección estábamos siguiendo, y peor, ahora sabía qué tipo de camión yo manejaba. Marina, escucha bien. Mantuve la voz firme, pero mi corazón latía desbocado. Él nos vio, pero no consiguió acercarse. Ahora vamos a aumentar la distancia. Pisé a fondo el acelerador. El Kenworth respondió bien, ganando velocidad rápidamente. En pocos minutos estábamos a 100 kilómetros por hora en la recta que salía de Catalán. Pero yo sabía que aquello no iba a servir de mucho. La pick-up es más rápida que un camión cargado. Si él quisiera, conseguiría alcanzarnos. ¿Hay algo que no me hayas contado sobre ese Marcio?, pregunté. ¿Algo que pueda ayudarme a entender cómo piensa? Marina se quedó callada por un tiempo. Después habló con voz trémula. Ya estuvo preso una vez, por agresión. Le rompió el brazo a un tipo en un bar, solo porque el tipo me miró. Se quedó 3 meses en el bote. Eso explicaba muchas cosas. Hombre violento, con historial delictivo, obsesivo. El tipo de persona que no se da por vencida fácil. ¿Y las armas? ¿Tiene arma? Tiene una escopeta en casa y siempre carga una navaja en la bolsa. La situación se estaba poniendo cada vez peor. Yo no tenía arma ninguna. Mi única ventaja era conocer bien las carreteras y tener un camión que, a pesar de pesado, era potente y confiable. Miré en el retrovisor de nuevo. Aún no veía la pick-up, pero sabía que estaba por ahí, cazándonos. Marina, necesito que me ayudes. ¿Conoces esta región? Más o menos. Ya pasé por aquí algunas veces cuando era niña con mi mamá. ¿Hay alguna carretera secundaria? ¿Algún desvío que él no conozca? Ella pensó por un momento. Hay un camino de terracería que une Catalán con 3 ranchos. Pasa por dentro de una hacienda. Mi mamá lo usaba cuando quería evitar el tráfico de la carretera. Un camino de terracería. No era ideal para un camión cargado, pero podía ser nuestra salvación. Si consiguiéramos llegar allá antes de que él nos alcanzara. ¿Dónde está la entrada? Unos 15 kilómetros después de Catalán, del lado derecho de la pista, hay un letrero medio borrado que dice Hacienda Santa Rita. 15 kilómetros. Con la velocidad a la que íbamos, llegaría allá en menos de 10 minutos. La cuestión era, ¿Marcio conseguiría alcanzarnos antes de eso? Como si Marina hubiera leído mis pensamientos, gritó, ¡ahí viene! Miré en el retrovisor. Ahí estaba la pick-up roja, aún lejos, pero ganando terreno rápidamente. La distancia entre nosotros disminuía a cada segundo. «Agárrate», le dije a Marina. «Vamos a ver de qué es capaz este Kenworth». Pisé a fondo el acelerador. El velocímetro pasó de los 100, después de los 110. El motor ronroneaba alto, forzado al máximo. La carga de soya se balanceaba en la caja, haciendo ruido a cada curva. Pero no servía de nada. La pick-up era más rápida. La distancia continuaba disminuyendo. «¿Cuánto falta para la entrada de la hacienda?», grité por encima del ruido del motor. Marina miraba desesperada por la ventana, intentando reconocer algún punto de referencia. «No sé, todo se ve diferente». La pick-up estaba cada vez más cerca. Ya se podía ver el rostro del conductor. Era un hombre grandote, en verdad, con cara de pocos amigos y expresión furiosa. En el asiento del copiloto, otro hombre. Habían venido en 2. Eso complicaba todo. De repente Marina gritó, «¡Ahí! ¡El letrero de la hacienda!». Vi el letrero medio borrado del lado derecho de la pista. «Hacienda Santa Rita, camino particular». Luego después, un portón abierto y un camino de terracería roja desapareciendo entre árboles. Era nuestra única oportunidad. Reduje bruscamente, haciendo que la carga se balanceara peligrosamente.
La pick-up estaba apenas unos 200 metros atrás. Giré el volante bruscamente hacia la derecha. El camión entró en el camino de terracería a una velocidad que no debía. Las ruedas traseras patinaron, levantando una nube de polvo rojo. Por un momento pensé que íbamos a volcar, pero el Kenworth se equilibró. Seguimos por el camino de terracería, saltando en los baches, balanceándonos como un barco en tempestad. Por el retrovisor, vi la pick-up parar en la entrada de la hacienda. Los dos hombres bajaron y se quedaron mirando hacia el camino de terracería. Dudaron por algunos segundos. Después volvieron a la pick-up y entraron detrás de nosotros. «Ahí vienen», avisé a Marina. «No puede ser», murmuró ella. «Este camino es particular. No pueden entrar». «Sí pueden, y ya entraron». La persecución continuaba, ahora en un camino de terracería lleno de baches, cercado de pastizal y matorral. No había a dónde correr, no había cómo pedir ayuda. Estábamos por nuestra cuenta. Y yo comenzaba a percibir que me había metido en una situación mucho peor de lo que imaginaba. El camino de terracería de la hacienda Santa Rita era una pesadilla, baches del tamaño de neumáticos, piedras sueltas que hacían que el camión saltara como caballo bronco y un polvo rojo que se pegaba en todo. Mi Kenworth no fue hecho para eso. Era camión de carretera, no tractor, pero no tenía elección. Por el retrovisor veía la pick-up roja viniendo atrás, levantando una nube de polvo aún mayor que la nuestra. La distancia entre nosotros oscilaba. Ora ellos se aproximaban en las rectas, ora se quedaban atrás cuando yo conseguía aprovechar mejor la potencia del motor en las subidas. Marina estaba agarrada en el asiento, el rostro pálido, los ojos fijos en el retrovisor. A cada sacudida más fuerte, ella soltaba un gemido bajo de dolor. Las heridas en los pies debían estar doliendo mucho con toda esa trepidación. «¿Cuánto tiempo tiene este camino?», grité por encima del ruido. «No sé», gritó ella de vuelta. «Hace años que no vengo aquí». 3 kilómetros de camino de terracería se extendían frente a nosotros como un túnel de sufrimiento. Del lado izquierdo, pastizal con ganado cebú buscando sombra debajo de árboles esparcidos. Del lado derecho, una cerca de alambre de púas y después matorral cerrado. Ningún lugar para esconderse, ninguna salida lateral. Era seguir adelante o entregarse. El motor del Kenworth comenzó a calentarse. Normal, considerando el esfuerzo que estaba haciendo. Pero si el radiador hervía, estaríamos perdidos. Un camión parado en un camino de terracería, con 2 hombres armados viniendo atrás. Prefería ni pensar en eso. De repente, Marina gritó: «¡Ahí adelante! ¡Hay una casa!». Miré al frente y vi, entre los árboles, unos 500 metros adelante, el techo de teja colonial de una casa grande. Debía ser la sede de la hacienda. «Ellos pueden ayudarnos», Marina dijo, con un hilo de esperanza en la voz. «O podían entregarnos a Marcio», pensé. En el interior, las personas a veces prefieren no meterse en problemas, principalmente cuando involucran a hombres armados, pero no teníamos opción. El camino daba una vuelta a la derecha y desembocaba en un terreno amplio, de tierra apisonada, con la casa de la hacienda en una elevación. Era una construcción antigua, de esas de hacienda tradicional. Porche grande, columnas de madera, ventanas azules. Del lado izquierdo, un corral con algunos caballos. Del lado derecho, una bodega de aperos agrícolas. Y en el porche de la casa, una figura que me hizo tener esperanza. Una mujer mayor, de pelo blanco, sentada en una mecedora. A sus pies, 2 perros grandes, parecían pastores alemanes cruzados. Detuve el camión justo en medio del terreno, lo suficientemente lejos de la casa para no parecer amenazante, pero lo suficientemente cerca para pedir ayuda si fuera necesario. La mujer en el porche se levantó. Debía tener unos 70 años, pero parecía tener energía de sobra. Bajó los escalones despacio y vino hacia nosotros, seguida por los perros.
Bajé de la cabina. Las piernas me temblaban un poco, adrenalina mezclada con el esfuerzo de conducir por ese camino terrible. «Buenas tardes, señora», dije, quitándome la gorra. «Disculpe la molestia, me llamo José Carlos, soy trailero. Tenemos un problema y necesitamos ayuda». La mujer me estudió de arriba abajo. Tenía ojos claros, inteligentes, de esas personas que saben leer gente solo con mirar. ¿Qué tipo de problema? Su voz era firme, sin miedo. Antes de que pudiera responder, oímos el ruido de la pick-up acercándose. El polvo rojo apareció entre los árboles. La mujer miró en dirección del ruido, después volvió los ojos hacia mí. «¿Son ellos los que te están siguiendo?» «Sí, y están armados». Asintió como si hubiera entendido todo sin necesitar más explicación. «Mete el camión en la bodega, rápido». «Señora, haz lo que te digo. Mete el camión en la bodega y quédate quieto ahí adentro». No era hora de discutir. Volví corriendo a la cabina. «¿Qué dijo?», preguntó Marina afligida. «Que escondamos el camión en la bodega». Encendí el motor y conduje hasta la bodega. Era lo suficientemente grande para que cupiera el Kenworth, pero iba a estar apretado. Maniobré despacio, con cuidado de no golpear las paredes de ladrillo. Conseguí meter el camión entero allí dentro. La mujer vino corriendo detrás y cerró el portón de la bodega. Nos quedamos a oscuras, solo con unos hilos de luz entrando por las rendijas de las tejas. El olor era a aceite de tractor, alimento para animales y tierra húmeda. «¿Y ahora?», susurró Marina. «Ahora esperamos», respondí también susurrando. Pocos segundos después, oímos la pick-up entrar en el terreno, el motor ronco de diésel parando, puertas golpeando, voces masculinas. Por la rendija en la pared de la bodega, conseguí ver la escena de afuera. 2 hombres habían bajado de la pick-up. Uno de ellos era grande, moreno, brazos tatuados, con cara de pocos amigos. Debía ser Marcio. El otro era más bajo, flaco, con una gorra sucia en la cabeza. La mujer mayor estaba parada en medio del terreno, de brazos cruzados, con los 2 perros al lado. Los bichos gruñían bajito, pero ella hizo una señal y se quedaron quietos. «Buenas tardes, doña», el hombre grande habló. Su voz era gruesa, amenazadora. «¿Ha visto pasar por aquí un camión azul con una mujer adentro?» «No, mijo», la mujer respondió sin dudar. «¿Está seguro? Porque vimos que entró en el camino de la hacienda». «Mijo, yo vivo aquí hace 50 años. Conozco a todo el mundo que pasa por aquí. No ha pasado ningún camión hoy». El hombre más bajo se acercó a ella. «Está mintiendo, ruca. Vimos el polvo del camión venir para acá». Fue ahí que la mujer mostró por qué no les tenía miedo. «Primero, no soy ruca para ti. Puedes llamarme doña Elena. Segundo, esta es mi propiedad. Ustedes entraron aquí sin permiso. Tercero», silbó bajito. Los 2 perros se levantaron. Eran grandes en verdad. Debían pesar unos 40 kilos cada uno. Y por los pelos erizados y dientes a la vista, no estaban jugando. «Tercero», doña Elena continuó, «a mis perros no les gusta la gente mal educada». Marcio dio un paso hacia atrás. Su compinche hizo lo mismo. «Escucha, vieja». Marcio comenzó, pero doña Elena lo interrumpió. «¡Calla!». Su voz resonó por el terreno como un balazo. Los perros gruñeron más alto, y de algún lugar que yo no conseguía ver, apareció más gente. Primero, un hombre de unos 50 años, con sombrero de cuero y una escopeta en la mano. Después, 2 muchachos más jóvenes, también armados, empleados de la hacienda con certeza. «¿Algún problema aquí, doña Elena?», el hombre del sombrero preguntó. «Estos 2 caballeros están buscando un camión que no ha pasado por aquí», doña Elena respondió con ironía en la voz. «Y ahora se están yendo». Marcio miró alrededor. 4 personas armadas, 2 perros bravos, terreno desconocido. Aún siendo violento, no era burro. «Esto no se va a quedar así», dijo apuntando con el dedo a doña Elena.
Si descubro que están escondiendo algo, ¿va a hacer qué? Doña Elena dio un paso en dirección a él. Aún siendo una mujer de 70 años, tenía más valor que mucho hombre joven. ¿Va a amenazar a una anciana en su propiedad? ¿En frente de testigos? El hombre del sombrero levantó la escopeta. Mejor váyanse, ahora. Marcio quedó parado por algunos segundos, claramente furioso. Después escupió en el suelo e hizo señal a su compinche. Vámonos, pero esto no ha acabado. Subieron en la pick-up y salieron del terreno, levantando una nube de polvo. El ruido del motor fue disminuyendo hasta desaparecer completamente. Doña Elena esperó algunos minutos antes de venir a abrir el portón de la bodega. «Pueden salir», dijo. Se fueron. Salí de la cabina con las piernas temblorosas. Marina bajó del otro lado, aún trémula. «Doña Elena», dije, «muchas gracias. Nos salvó la vida». Me miró con aquellos ojos inteligentes. «No tiene que agradecer. Cualquier persona decente haría lo mismo». Después miró a Marina, que estaba visiblemente afectada. «¿Usted es la mujer que estaban buscando?» Marina asintió, sin conseguir hablar. «¿Y ese es su marido?» «Exmarido», Marina consiguió susurrar. Él quiere lastimarme». Doña Elena asintió, como si hubiera entendido todo. «Entiendo. Venga acá, niña». Se acercó a Marina y, con una delicadeza que contrastaba con la firmeza que había mostrado minutos antes, sostuvo el rostro de la muchacha entre sus manos. «Escuche bien lo que le voy a decir. Hombre que golpea a una mujer no es hombre, es un cobarde. Y el cobarde solo es valiente cuando la víctima está sola». Marina comenzó a llorar. Doña Elena la abrazó. «Llore, niña. Llorar hace bien. Pero después va a secar esas lágrimas y seguir adelante. Porque la vida es una sola y nadie tiene el derecho de destruir la vida de los otros». Mientras tanto, el hombre del sombrero se acercó a mí. «Soy Juan, caporal de la hacienda», se presentó. «Ese tipo va a volver. Gente como él no se rinde fácil». «Lo sé», dije. «Por eso necesito sacarla de aquí lo más rápido posible». «¿Para dónde van?» «A Villahermosa, inicialmente. Después vemos». Juan pensó por un momento. «Hay una cosa que puede ayudarlos. Este camino continúa por unos 10 kilómetros más y sale en la carretera 131, cerca de 3 ranchos. Es un camino más largo para Villahermosa, pero ese desgraciado no va a imaginar que fueron por allí. ¿Y si se queda esperando en la carretera 57? Se va a quedar esperando mucho tiempo. La carretera 131 agarra la carretera 45 por allá en Salamanca, y de ahí pueden ir para Villahermosa por la 145D. Es más lejos, pero es más seguro». Conocía la ruta. Eran casi 200 kilómetros más, pero Juan tenía razón. Marcio se iba a quedar esperando en la carretera 57, que era el camino más directo. «Tiene razón», dije. «Gracias por el consejo». Doña Elena se acercó, aún con el brazo alrededor de los hombros de Marina. «Van a almorzar aquí», dijo. No era una invitación, era una orden. «Doña Elena, no queremos molestar». «No están molestando, y esta niña está necesitando una comida casera». Tenía razón. Marina estaba visiblemente desnutrida y débil. Una comida decente le haría bien. «Y ustedes», doña Elena habló para los empleados de la hacienda, «estén atentos al camino. Si aquellos dos vuelven, me avisan». Seguimos para la casa. Era aún más bonita por dentro de lo que por fuera. Muebles antiguos, bien cuidados, un olor sabroso a comida en el fogón de leña. Hacía mucho tiempo que no entraba en una casa de familia. Doña Elena sentó a Marina en una silla de la cocina y comenzó a servir. Arroz, frijoles, pollo de rancho, quelites, tortillas de maíz. Comida sencilla, pero hecha con cariño. «Come despacio», le dijo a Marina. Su estómago no debe estar acostumbrado a comida de verdad. Mientras comíamos, doña Elena contó un poco de su historia.
Viuda hace 10 años, vivía sola en la hacienda con los empleados. Tenía 3 hijos, todos viviendo en ciudades grandes. La hacienda era pequeña, más para subsistencia que para ganancia. ¿Y ustedes?, preguntó. ¿Cómo se conocieron? Conté la historia. Cómo encontré a Marina escondida detrás del muro de contención. Cómo decidí ayudar. Cómo la situación se fue complicando. Doña Elena oyó todo en silencio. Después me miró con una sonrisa aprobatoria. Hizo lo correcto, José Carlos. No todo el mundo tiene valor para meterse en una situación de esas. No sé si fue valor o burrada, dije, sincero. Fueron las 2 cosas, y fue necesario. Después del almuerzo, doña Elena llevó a Marina a limpiarse y cambiarse de ropa. Le prestó una blusa limpia y unas chanclas viejas, pero que le servían. Cuando volvieron, Marina parecía otra persona. El rostro lavado, el pelo peinado, ropa limpia, aún estaba frágil y asustada, pero había recuperado un poco de la dignidad que los maltratos le habían quitado. Ahora sí, dijo doña Elena, ahora parece gente de nuevo. Nos quedamos en la hacienda hasta las 2 de la tarde, tiempo suficiente para descansar un poco y para tener certeza de que Marcio no iba a volver. Cuando llegó la hora de partir, doña Elena me llamó a un lado. José Carlos, ¿puedo darle un consejo? Claro, esta muchacha va a necesitar mucho tiempo para curarse. Las marcas del cuerpo sanan rápido. Las marcas del alma tardan mucho más. Lo sé. Y usted está preparado para eso, porque una hora u otra va a tener que decidir, o la ayuda a reconstruir su vida o la deja seguir sola. No puede quedarse a medias. La pregunta me pilló de sorpresa. Yo no había pensado a largo plazo. Mi idea era llevar a Marina a Villahermosa, ayudarla a organizarse y seguir mi vida. Pero doña Elena estaba en lo cierto. Las cosas no eran tan sencillas así. No sé, dije honesto, piénselo bien, porque ella ya sufrió abandono suficiente en su vida. Despedimos con promesa de mantener contacto. Doña Elena anotó el número de mi celular y me dio el teléfono de la hacienda. Si necesitan algo, llamen, dijo. Y Marina, recuerde lo que le dije. Usted es más fuerte de lo que imagina. Volvimos al camión. El Kenworth estaba un poco dañado de la aventura en el camino de terracería, algunos rasguños en la carrocería, lodo pegado en los neumáticos, pero funcionando perfectamente. Salimos de la hacienda por la continuación del camino de terracería. Eran 10 kilómetros más de sufrimiento, pero por lo menos sabíamos que al final había asfalto y que estábamos siguiendo una ruta que Marcio no conocía. Marina estaba quieta en el asiento del copiloto mirando por la ventana. De vez en cuando me miraba y sonreía. Una sonrisa tímida, pero genuina. Gracias, dijo cuando estábamos llegando a la carretera 131. ¿Por qué? Por todo, por sacarme del camino, por protegerme, por no haber desistido cuando se puso peligroso. Cualquier persona haría lo mismo. No, cualquier persona me habría dejado en la primera parada y seguido su vida. Usted no. No respondí. No sabía qué responder, porque en el fondo yo mismo no entendía por qué estaba haciendo aquello. O tal vez entendía, pero no tenía valor para admitirlo. Cuando llegamos a la carretera 131, giré a la izquierda, rumbo a Salamanca. El asfalto liso de la carretera federal era un alivio después de la tierra roja de la hacienda. Pero yo sabía que nuestra aventura estaba solo comenzando y que tarde o temprano tendríamos que enfrentar a Marcio de nuevo. La carretera 131 se extendía frente a nosotros como una promesa de libertad. Asfalto liso, sin baches, sin polvo rojo pegado en todo. Después de la aventura en el camino de terracería de la hacienda, conducir en una pista decente parecía un lujo. Eran las 3:30 de la tarde cuando pasamos por 3 ranchos, un pueblo chico, de esos que existen en función de una única actividad económica. En el caso, la cría de ganado. Corrales a los 2 lados del camino,
Frigorífico en el centro del pueblo, olor a alimento y estiércol en el aire. Marina estaba más calmada. La comida de doña Elena le había hecho bien. Los colores habían vuelto a su rostro y ya no se encogía a cada ruido de motor que venía detrás de nosotros. Pero yo continuaba tenso. Conocía gente como Marcio, hombres obsesionados, violentos, que no se rinden fácil. Él podía haber desistido de seguirnos por el camino de terracería, pero con certeza no había desistido de buscar a Marina. Sé, Marina habló, rompiendo el silencio. ¿Puedo preguntarte algo? Claro. ¿Por qué me ayudaste? De verdad. No esa respuesta de que cualquier persona haría lo mismo porque no es verdad. Suspiré. Era una pregunta que yo venía haciéndome también y aún no había encontrado una respuesta que tuviera sentido completo. No sé explicar bien, dije, honesto. Cuando te vi allí, escondida detrás de ese muro de contención, herida, con miedo, algo dentro de mí se movió. Algo como que, pensé por un momento, ¿cómo explicar una sensación que yo mismo no entendía completamente? Me recordaste a alguien, dije finalmente. ¿A quién? Dudé. Era una historia que yo nunca contaba a nadie. Una historia que dolía demasiado para ser recordada, pero mirando el perfil de Marina en el asiento del copiloto, sentí que ella merecía saber la verdad. A mi hermana, dije. Me recordaste a mi hermana Concepción. Marina se giró para mirarme. ¿Tienes una hermana? Tenía. La palabra salió con dificultad. Murió hace 15 años. El silencio se extendió entre nosotros. Solo el ronroneo constante del motor y el ruido de los neumáticos en el asfalto. ¿Qué le pasó? Marina preguntó, bajito. Respiré hondo. Era hora de contar una historia que yo nunca había contado a nadie, ni a Marisa, mi exesposa, ni a los pocos amigos que tenía. Concepción era 2 años menor que yo, una muchacha linda, inteligente, llena de sueños. Cuando tenía 20 años, se enamoró de un tipo llamado Valdecir, un hombre mayor que parecía serio, responsable. Detuve el camión en una gasolinera para cargar combustible. Necesitaba una pausa para organizar las palabras y para preparar el corazón para lo que venía después. Mientras el gasolinero abastecía, compré 2 refrescos y volví a la cabina. Marina me esperaba pacientemente, sin presionar. Volvimos al camino, ahora siguiendo rumbo a Salamanca, donde agarraríamos la carretera 45 en dirección a México. Valdecir parecía buena persona al principio, continué. Trataba bien a Concepción, traía regalos para la familia, hablaba de matrimonio. A mis padres les caía bien. ¿Pero había algo raro? Sí, solo que nadie lo veía o nadie quería verlo. Encendí un cigarro. Necesitaba algo para calmar los nervios. Era posesivo, celoso. Empezó despacio, ¿sabes? Primero era solo una queja aquí y allá, que la ropa de Concepción estaba muy escotada, que sonreía demasiado a los vecinos, que tenía que tener cuidado con las amistades. Marina asintió. Conocía bien ese patrón. Después empezaron las prohibiciones. No podía salir sola. No podía platicar con ningún hombre, ni que fuera el panadero de la esquina. No podía visitar a sus amigas. Poco a poco se fue aislando de todo el mundo. ¿Y ustedes no se dieron cuenta? Yo sí me di cuenta. La culpa que cargaba hacía 15 años pesó en mi pecho como una piedra. Yo sí me di cuenta de que mi hermana estaba cambiando. Se estaba poniendo triste, callada, siempre asustada. Pero ella decía que todo estaba bien, que era solo una etapa, que Valdecir la amaba mucho y por eso se preocupaba. Pasamos por un pueblo chico llamado Ixmiquilpan de Hidalgo. Ni siquiera paré. Mi mente estaba 15 años en el pasado, reviviendo una historia que aún me dolía como herida abierta. ¿Y ahí empezaron las agresiones? Deben haber empezado mucho antes de lo que nos imaginamos. Pero la primera vez que yo vi fue un domingo.
en casa de mis padres. Concepción tenía el brazo vendado. Dijo que se había caído de las escaleras. Hice una pausa para organizar los pensamientos. Los recuerdos venían en cascada, cada uno más doloroso que el anterior. Pero yo vi la forma en que ella miraba a Valdecir. Veía cómo se encogía cuando él levantaba la voz. Veía cómo ella pidió disculpas cuando tiró un vaso de agua como si fuera un crimen terrible. ¿Y tú no hiciste nada? La pregunta me golpeó como un puñetazo en el estómago. Era la pregunta que me hacía a mí mismo todas las noches hacía 15 años. Intenté platicar con ella. 1, 2, 10 veces. Ella siempre lo negaba. Decía que yo estaba imaginando cosas, que Valdecir nunca le había puesto un dedo encima. Tiré el cigarro por la ventana. El sabor amargo en la boca no era solo de la nicotina. Intenté hablar con mis padres. Mi papá dijo que era cosa entre marido y mujer, que no era asunto nuestro. Mi mamá dijo que yo estaba siendo celoso, que no conseguía aceptar que mi hermana tenía una vida propia. ¿Y la policía? No existía la ley de protección a la mujer en ese entonces. La violencia doméstica era problema de familia. La policía solo actuaba cuando sucedía una tragedia. Marina se quedó callada. Sabía lo que venía después de la historia. La tragedia sucedió un jueves por la noche. Continué, con la voz temblorosa. Valdecir llegó a casa borracho, como siempre. Empezó a pelear con Concepción por alguna tontería. Ella intentó defenderse. Dijo que no había hecho nada malo. Paré el camión en la orilla del camino. No conseguía conducir y contar esa parte de la historia al mismo tiempo. Mis manos temblaban en el volante. Marina colocó su mano en mi brazo, un gesto simple, pero que me dio fuerza para continuar. Él le pegó, mucho, con puñetazos, patadas, con lo que encontraba por delante. Los vecinos oyeron los gritos, pero nadie llamó a la policía. Bronca de marido y mujer, pensaron. Respiré hondo. La parte más difícil aún estaba por venir. Cuando la encontraron, a la mañana siguiente ya era tarde. Estaba inconsciente en el piso de la cocina, en un charco de sangre. Valdecir había huido durante la madrugada. ¿Murió? No en el momento. Estuvo 15 días internada. Traumatismo cráneoencefálico, costillas rotas, hemorragia interna. Yo pasaba todos los días en el hospital. Me quedaba horas mirándola en la cama, conectada a los aparatos, imaginando lo que podía haber hecho diferente. Las lágrimas que había contenido hacía 15 años finalmente cayeron. Marina me abrazó sin decir nada. En el 15º día despertó. Por algunos minutos estuvo consciente. Yo estaba allí, sosteniendo su mano. Me miró y me dijo: «Sé, tenías razón. Debí haberte escuchado». Sollocé. Era la primera vez que lloraba de verdad desde el funeral de Concepción. Fueron sus últimas palabras. 2 horas después, tuvo un paro cardíaco. Los médicos intentaron reanimarla, pero no consiguieron. Y Marina continuaba abrazándome, dejándome llorar todo lo que había guardado por tanto tiempo. Y Valdecir nunca fue preso. Desapareció. Debe estar en algún lugar por ahí, probablemente con otra mujer, haciendo lo mismo que hizo con mi hermana. Nos quedamos parados en la orilla del camino por un buen rato. Carros y camiones pasaban a alta velocidad, sacudiendo nuestra cabina. Pero yo necesitaba ese momento. Necesitaba hablar sobre Concepción, sobre la culpa que cargaba, sobre el peso de no haber conseguido salvarla. «Por eso me ayudaste», Marina dijo, finalmente entendiendo. «Por eso». Limpié mi rostro con la manga de la camisa. Cuando te vi escondida detrás de ese muro de contención, con miedo, herida, huyendo de un hombre violento, fue como si fuera mi hermana pidiendo ayuda de nuevo. Y esta vez no ibas a fallar. Esta vez no podía fallar. Marina soltó el abrazo y me miró a los ojos. «Sé, lo que pasó con tu hermana no fue tu culpa». Sí lo fue. Debí haber insistido más. Debí haber denunciado, aun sin que ella quisiera.
Debí haber hecho algo. Hiciste lo que pudiste. Intentaste alertar, intentaste ayudar. Si ella no quiso aceptar la ayuda, no es tu culpa. Pero no hay peros. La voz de Marina estaba firme ahora. Yo sé porque ya estuve en su lugar. Cuando una está en una situación de esas, no consigue pensar derecho. El miedo paraliza. La vergüenza paraliza. La dependencia emocional paraliza. Colocó su mano en mi rostro, obligándome a mirarla. Tu hermana no murió porque tú fallaste. Murió porque un hombre violento decidió matarla. La culpa es de él, no tuya. Eran palabras que necesitaba oír hacía 15 años. Palabras que ningún psicólogo, ningún cura, ningún amigo había conseguido hacerme creer. Pero viniendo de Marina, una mujer que había pasado por lo mismo que mi hermana, ellas tenían un peso diferente. Gracias, dije, sincero. ¿Por qué? Por ayudarme a entender algo que no conseguía entender solo. Volvimos al camino. El sol ya estaba más bajo en el horizonte, tiñendo el matorral de dorado. Pasamos por Cristalina sin parar, agarrando la carretera 45 en dirección a México. Pero la conversación sobre mi hermana había cambiado algo entre nosotros. Marina no era más solo una mujer en peligro que yo estaba ayudando. Era alguien que entendía mi dolor, que había vivido en su propia piel el terror que mi hermana vivió. Y yo no era más solo un trailero solidario. Era un hombre que había encontrado una segunda oportunidad de hacer lo correcto. Marina, dije, después de mucho tiempo en silencio. ¿Qué pasa? Aquello que doña Elena dijo sobre que me decidiera si iba a ayudarte a reconstruir tu vida o iba a dejarte seguir sola. ¿Qué tiene? Ya decidí. Me miró esperando. No voy a dejarte sola, no hasta tener la certeza de que estás segura, de que tienes un lugar para quedarte, un trabajo, una nueva vida. Sé, no es solo por causa de mi hermana, interrumpí, es por ti también, porque tú no mereces pasar por esto sola. Marina comenzó a llorar, pero no era llanto de miedo o desesperación, era llanto de alivio. Gracias, susurró. No tienes que agradecer, es lo mínimo que puedo hacer. Condujimos en silencio por algunos kilómetros más. El sol se puso completamente y las luces de la carretera comenzaron a encenderse. México aparecía en el horizonte como un brillo distante. Sé, Marina habló de repente, ¿qué pasa? Hay una cosa que no te he contado aún. La miré. El tono de su voz había cambiado. Parecía preocupada. ¿Qué cosa? Marina respiró hondo antes de responder. Sobre Marcio. Hay una cosa que él hizo, que él hace, que puede complicar nuestra situación. Sentí un frío en el estómago. ¿Qué es? Marina respiró hondo antes de responder. No solo es violento, también tiene negocios turbios. Transporta cosas que no debería transportar. Conoce gente peligrosa. ¿Qué tipo de gente? Gente que no duda en lastimar a quien estorba sus negocios. El frío en el estómago se convirtió en hielo. Si Marina estaba en lo cierto, no estábamos huyendo solo de un marido violento. Estábamos huyendo de una red criminal. ¿Por qué no me contaste eso antes? Porque tenía miedo de que desistieras de ayudarme. La miré. Aún en la oscuridad de la cabina, se podía ver el miedo en sus ojos. Marina, escucha bien lo que voy a decir. Mi voz salió más firme de lo que me sentía. No importa quién sea ese tipo, no importa qué tipo de gente conozca, yo no voy a desistir de ti, aún sabiendo que puede ser peligroso. Aún sabiendo. Porque en ese momento entendí algo. Yo no estaba salvando a Marina solo para redimir lo que sucedió con mi hermana. Estaba salvándola porque ella se había vuelto importante para mí, y eso cambiaba todo. La revelación de Marina sobre los negocios turbios de Marcio quedó martillando en mi cabeza por kilómetros. Mientras conducía por la carretera 45 rumbo a México, mi mente no paraba de hacer conexiones peligrosas.
Si él realmente estaba involucrado con gente del crimen, nuestra huida se había vuelto mucho más complicada. Eran las 8 de la noche cuando llegamos a las afueras de México. El tráfico estaba pesado en la entrada de la capital, como siempre sucede a esa hora. Camiones, autobuses y carros disputando espacio en una danza caótica que yo conocía bien. Marina estaba tensa en el asiento del copiloto. Desde que contó sobre los negocios del exmarido, se había puesto más alerta, mirando constantemente por los retrovisores, sobresaltándose con cualquier ruido diferente. ¿Qué tipo de cosas transportaba Marcio?, pregunté, intentando entender mejor el tamaño del problema que teníamos. Ella dudó antes de responder. Drogas, principalmente cocaína y crack. Él hacía la ruta entre Hidalgo y Villahermosa, llevando la mercancía para los narcos de la periferia. Sentí un apretón en el pecho. El tráfico de drogas no era broma. La gente que se dedica a eso no perdona la traición, no perdona a quien estorba los negocios. Y si Marina sabía de los esquemas de Marcio, ¿llegaste a ver algo? ¿Participar en alguna entrega? No directamente, pero yo vivía con él. Veía las llamadas telefónicas extrañas, el dinero que aparecía de la nada, las personas sospechosas que venían a casa. Suspiró hondo. Una vez encontré un paquete plástico escondido debajo del asiento del camión de él. Era polvo blanco. ¿Y nunca denunciaste? Marina soltó una risa amarga. ¿Denunciar a quién? ¿Al comandante amigo de él? ¿Al presidente municipal que recibía sobornos? Sí, tú no entiendes cómo funcionan las cosas en los pueblos chicos. Cuando alguien tiene dinero y poder, la ley no vale para ellos. Conocía esa realidad. Había pasado por muchos pueblos chicos donde el crimen organizado mandaba más que la policía. Lugares donde hacer lo correcto podía significar firmar la propia sentencia de muerte. Paramos en una gasolinera a la salida de México para cargar combustible y cenar. El lugar estaba lleno de traileros haciendo la misma parada nocturna. Algunos conocidos de vista me saludaron, pero mantuve la distancia. No era hora de hacer amistades. Mientras comíamos una torta en la cantina de la gasolinera, Marina continuó contando detalles sobre los negocios de Marcio. Él formaba parte de un grupo mayor, unos 5 o 6 traileros, todos de la región. Se turnaban en las rutas, nunca el mismo tipo haciendo el mismo viaje 2 veces seguidas. Así era más difícil que la policía sospechara. ¿Y el jefe del grupo? Un tipo llamado Ronaldo. Todos le llaman Ron. Tiene una transportadora en San Juan del Río que sirve de fachada. Por fuera parece empresa normal. Por dentro es base de operación del narco. Ronaldo. Guardé el nombre en la memoria. Si las cosas se ponían feas, tal vez necesitara esa información. Marina, respóndeme una cosa con sinceridad. La miré bien a los ojos. ¿Marcio sabe que tú tenías conocimiento de esos negocios? Ella bajó la mirada. Sabe, por eso nunca me dejaba salir sola. Yo era una testigo que necesitaba mantener controlada. Y ahora que huiste, ahora tiene 2 motivos para buscarme. La obsesión enfermiza que tiene por mí y el miedo de que yo entregue el esquema de él a la policía. La situación era peor de lo que imaginaba. No éramos solo perseguidos por un marido violento, éramos perseguidos por una organización criminal que no podía permitir que Marina quedara libre. Terminamos de comer en silencio. Yo necesitaba pensar, reorganizar los planes. Villahermosa aún estaba lejos, unos 700 kilómetros, y ahora teníamos la certeza de que no era solo Marcio quien estaba detrás de nosotros. Volvimos al camión. Antes de encender el motor, agarré mi celular y llamé a un contacto que no usaba hacía años. Sargento Mendoza, de la Policía Federal de Caminos de México. Conocido desde la época en que yo hacía fletes para la capital regularmente. Mendoza, soy José Carlos, el zorro del asfalto. José, ¿cuánto tiempo, carnal? ¿Cómo andas? Bien, pero estoy con un problema serio. Necesito un favor. Dime.
Hay un tipo llamado Marcio, de Ixmiquilpan, que anda metido con tráfico de drogas. Transporta entre Hidalgo y Tabasco. ¿Puedes verificar si tienes algo sobre él ahí en el sistema? Mendoza se quedó callado por un momento. José, ¿por qué quieres saber eso? ¿Te metiste en algún lío? No exactamente, pero es importante. A ver, oí el ruido del teclado del otro lado de la línea. ¿Marcio cómo? Miré a Marina. ¿Cuál es su nombre completo? Marcio Ferreira dos Santos, susurró. Pasé la información a Mendoza, más ruido de teclado. Ya encontré. Marcio Ferreira dos Santos, 42 años, originario de Ixmiquilpan. Caray, este tiene un historial extenso: agresión, amenaza, formación de banda, tráfico de drogas. Mi estómago se congeló. ¿Y cuál es su situación actual? Según aquí, está siendo investigado en una operación conjunta de la Policía Federal con la Policía Estatal de Hidalgo. Sospechan que lidera una red de tráfico que usa traileros para transportar droga. La investigación comenzó hace 6 meses. Miré a Marina. Parecía haber oído porque estaba pálida. Mendoza, ese tipo puede estar buscándome. ¿Es violento? Violento es poco. Ya ha estado preso 2 veces por agresión doméstica. La última vez casi mata a su esposa. José, si ese tipo está detrás de ti, es mejor que busques protección policial. Es complicado. No puedo parar ahora. ¿Dónde estás? Dudé. ¿Confiar o no confiar? Mendoza siempre había sido buena gente, pero en situaciones así, cualquier información podía ser peligrosa. Saliendo de México, rumbo a Tabasco. José, escucha bien lo que voy a decirte. Ve directo a Villahermosa y busca la comandancia más cercana. No pares en gasolineras, no pares a dormir, no confíes en nadie en el camino. Ese Marcio tiene contactos por toda la región. ¿Entendido? Gracias, Mendoza. De nada, y José, ten cuidado. Gente como ese Marcio no se anda con juegos. Apagué el teléfono con la sensación de que nuestra situación había empeorado aún más. Marina me miraba con una mezcla de miedo y esperanza. ¿Qué dijo? Le conté todo. El historial delictivo extenso, la investigación en curso, la red de contactos que Marcio tenía por la región. Entonces, la policía ya sabe de sus negocios. Sabe, está investigando. Pero investigación no es sinónimo de prisión. Él aún está suelto. Marina recostó la cabeza en el asiento. Sé, creo que cometí un error terrible. No debí haber huido. Debí haberme quedado callada, aguantado un tiempo más hasta que él se cansara de mí. No digas eso. Mi voz salió más dura de lo que pretendía. Hiciste lo correcto. Un hombre como él no se cansa, solo para cuando mata. Pero ahora tú estás en peligro por mi causa. No es por tu causa, es por mi elección. Encendí el motor. El Kenworth ronroneó, listo para continuar el viaje. Pero antes de salir de la gasolinera, vi algo que hizo que se me helara la sangre. 2 pickups entrando en la gasolinera. Una roja, otra negra. En la roja, reconocí la silueta de Marcio. En la negra, 2 hombres que no conocía. «Agacha la cabeza», le dije a Marina. «Ya llegaron». Marina se encorvó en el asiento, escondiéndose detrás del tablero. Yo me quedé observando por los retrovisores. Los hombres bajaron de los carros y se separaron. Marcio y su compinche fueron para la fonda. Los otros 2 se quedaron del lado de afuera, observando el movimiento. Nos estaban buscando sistemáticamente. Salí despacio de la gasolinera, intentando no llamar la atención. Felizmente, había mucho movimiento. Otros camiones saliendo y llegando, lo que me permitió mezclarme en el tráfico. Solo cuando estaba a algunos kilómetros de distancia, permití que Marina levantara la cabeza. «Conseguimos salir», dije. «Por poco». «Sí, y ahora ellos saben que estamos en esta ruta. No va a demorar para que descubran que estamos yendo para Villahermosa». Marina se quedó callada por un momento. Después habló. «Sé, tal vez sea mejor que me dejes en el próximo pueblo».
Agarrar un autobús para cualquier lado, así te sales del peligro. Ya discutimos eso, no voy a dejarte. Pero no hay peros. Empezamos esta jornada juntos, la vamos a terminar juntos. Seguimos por la carretera 57 rumbo a San Luis Potosí y después a Monterrey. Era una ruta más larga para Villahermosa, pero tal vez menos obvia. El problema es que también era una región más aislada, con menos movimiento, menos lugares para pedir ayuda si la necesitáramos. Rodamos por 2 horas en silencio tenso. Marina cabeceaba de vez en cuando, pero despertaba sobresaltada a cualquier ruido diferente. Yo mantenía los ojos pegados a los retrovisores, buscando señales de persecución. Fue cuando pasábamos por una región de sierra, cerca de Matehuala, que sucedió. Mi celular sonó. Número desconocido. Dudé en contestar. Podía ser algún cliente, algún conocido, pero también podía ser... Contesté. Bueno, ¿sé el trailero? La voz era gruesa, amenazadora. ¿Quién quiere saber? Yo sé que estás con Marina y sé que están en la carretera 57. Mi corazón se disparó. Era Marcio. No sé de qué estás hablando. Intenté farolear. No te hagas el inocente conmigo, trailero de mierda. Yo sé dónde estás, sé para dónde estás yendo y te voy a dar una oportunidad. Para el camión en la próxima parada y entrega a Marina. Haz eso y sales de esta vivo. ¿Y si no lo hago? Ahí vas a descubrir por qué la gente me respeta en la región. La llamada se cortó. Miré a Marina, que había oído todo. ¿Cómo consiguió mi número? Pregunté, más para mí mismo que para ella. Tiene contactos en la transportadora. Alguien se lo debe haber pasado. Eso significaba que nuestra posición estaba comprometida. Marcio sabía dónde estábamos y probablemente tenía gente esperándonos más adelante. Marina, necesito preguntarte una cosa. Y quiero que seas totalmente honesta conmigo. ¿Qué es? ¿Confiarías en la Policía Federal? Si llamo a Mendoza y pido protección, ¿aceptarías declarar contra Marcio y su grupo? Ella pensó por un largo momento. Si es la única forma de parar esto, sí. Entonces es lo que vamos a hacer. Paré el camión en la orilla del camino y llamé de nuevo a Mendoza. Esta vez conté todo. Marina, la fuga, las amenazas, la persecución. Sé dónde están exactamente. Carretera 57, unos 50 kilómetros antes de Matehuala. Ok, hay una estación de la Policía Federal en Matehuala. Ve directo para allá. Voy a llamar a mis colegas y avisar que ustedes están llegando. No pares para nada más. ¿Y después? Después vamos a hacer que esa Marina se convierta en testigo protegido. Con lo que ella sabe, puede ser la llave para desmantelar toda la red. Apagué el teléfono con una mezcla de alivio y aprensión. Finalmente teníamos un plan. Finalmente íbamos a tener protección policial. Pero aún necesitábamos llegar vivos hasta Matehuala. Y por los faros que aparecieron en el retrovisor, creciendo rápidamente, eso no iba a ser tan fácil como esperábamos. Marina, dije, pisando a fondo el acelerador. Agárrate, ya vienen. Los faros en el retrovisor crecían rápidamente. 2 pickups, una roja y una negra, ganando terreno en la carretera 57. Mi Kenworth estaba al límite, pero un camión cargado no compite con un carro vacío en una recta. Era cuestión de tiempo hasta que nos alcanzaran. ¿Cuánto falta para Matehuala?, grité por encima del ronquido del motor forzado. Marina miraba desesperada por la ventana, intentando reconocer alguna referencia en la oscuridad. El letrero de atrás decía 30 kilómetros. 30 kilómetros. A la velocidad a la que íbamos, unos 20 minutos, pero los faros detrás de nosotros estaban cada vez más próximos. No íbamos a conseguirlo. El celular sonó de nuevo. Marcio. Contesta, Marina dijo. Tal vez consigamos ganar tiempo, contesté en el altavoz. Sé, estás haciendo una gran pendejada. La voz de Marcio resonó en la cabina.
para esa chingadera de camión ahora y nadie sale lastimado. Vete al carajo, Marcio, respondí. Primera vez en la vida que insulté a alguien que me estaba amenazando de muerte, pero ya no tenía paciencia para diplomacia. ¿Así es como quieres jugar? Su voz se puso aún más amenazadora. Entonces prepárate para descubrir lo que les pasa a los que se meten con nosotros. La llamada se cortó. Por el retrovisor vi la pick-up roja aproximarse peligrosamente a la parte trasera del camión. De repente, una sacudida seca. Habían golpeado la parte trasera de la caja. ¡Hijos de su madre!, grité, luchando para mantener el camión en la pista. El golpe había sido a propósito, intentando hacerme perder el control. Otro golpe, más fuerte. El Kenworth se balanceó peligrosamente. «¡Van a intentar hacernos volcar!», Marina gritó, agarrada en el asiento. Yo lo sabía. Era una táctica conocida. Golpear la parte trasera del camión hasta que saliera de la pista o volcara. Después, hacer lo que quisieran con los ocupantes. Pensé rápido. La carretera estaba pasando por una región de sierra con curvas acentuadas. Si conseguía aprovechar alguna curva más cerrada, tal vez podría ganar ventaja. Un camión tiene más estabilidad en una curva que una pick-up. Avisté un letrero. Curva peligrosa, 40 km/h. Era mi oportunidad. Mantuve la velocidad alta hasta el último segundo. Cuando llegué a la curva, reduje bruscamente y giré el volante. El Kenworth se inclinó peligrosamente. Los neumáticos chillaron en el asfalto, pero seguí en la pista. La pick-up roja, que venía pegada atrás, no consiguió hacer la curva a la misma velocidad. Vi por el retrovisor cómo derrapaba hacia la orilla, levantando polvo. Ganamos unos 200 metros de ventaja. «¡Bien!», Marina gritó. «¡Lo conseguiste!», pero la pick-up negra aún estaba atrás y la roja ya estaba volviendo a la pista. El alivio duró poco. Mi celular sonó de nuevo. No era Marcio esta vez, era Mendoza. «¡José! ¿Dónde están?» «Carretera 57, unos 20 kilómetros de Matehuala. Están intentando sacarnos de la pista». «¡Aguanta! Ya mandé 2 patrullas en dirección a ustedes. No deben tardar». Como si hubiera oído la conversación, la pick-up negra aceleró y vino para la lateral del camión. El pasajero abrió la ventana. Mi sangre se heló cuando vi lo que tenía en la mano, una escopeta. «¡Marina, tírate al piso!», grité. Ella se tiró al piso de la cabina en el exacto momento en que el primer disparo reventó el vidrio de la ventana del copiloto. Pedazos de vidrio volaron por todas partes. Segundo disparo. Tercero. Los astillas cortaron mi brazo, pero nada grave. Giré el volante bruscamente hacia la izquierda, intentando golpear la pick-up. Pero el conductor era listo. Se alejó. La pick-up roja apareció del otro lado. Ahora eran 2, una de cada lado, apretándome. «¡Sí!», Marina gritó desde el piso de la cabina. «Allí adelante, luces azules». Miré al frente. 2 patrullas de la Policía Federal venían en nuestra dirección, sirenas encendidas, luces giratorias parpadeando. La caballería había llegado. Las pick-ups vieron las patrullas y frenaron bruscamente, intentando huir. Pero era tarde. Una de las patrullas hizo un bloqueo en la pista, obligando a la pick-up negra a parar. La otra patrulla fue tras la roja. Paré el camión en la orilla del camino. Las piernas me temblaban tanto que a duras penas conseguí bajar de la cabina. Marina salió del piso de la cabina cortada por los vidrios, pero viva. Nos abrazamos allí mismo, en medio de la carretera, mientras los policías apresaban a Marcio y sus compinches. «Se acabó», susurré en su oído. «Se acabó». 2 meses después, el proceso judicial contra Marcio y la red de tráfico comandada por Ronaldo fue rápido. Con la declaración de Marina y las evidencias que la Policía Federal ya venía recolectando, la condena fue segura. Marcio recibió 15 años por tráfico, formación de banda y tentativa de homicidio. Ronaldo y los otros, penas parecidas.
Marina entró en el programa de protección a testigos y fue reubicada para un pueblo en el interior de Tabasco. Cambió de nombre, consiguió un empleo en una escuela local como maestra. Ella tenía estudios completos, cosa que solo descubrí después. Yo podría haber vuelto a mi vida normal, agarrar mi Kenworth, volver a rodar las carreteras de México, cargar soya y maíz de un lado para otro hasta jubilarme. Pero no conseguí. 3 semanas después de la prisión de Marcio, agarré todos mis ahorros, vendí el camión y me mudé para el mismo pueblo donde Marina había sido reubicada. No fue por obligación, no fue por lástima, fue porque durante aquellos días de fuga descubrí algo que creía haber perdido hacía mucho tiempo: la capacidad de preocuparme por alguien de verdad. Compré un pequeño rancho en las afueras del pueblo, 10 hectáreas de tierra buena, con una casa sencilla de 3 habitaciones y un porche grande donde se puede sentar al final de la tarde y ver el sol ponerse detrás de las montañas. Marina vivía en una casa alquilada en el centro del pueblo, pero pasaba la mayor parte de su tiempo libre en el rancho. Ayudaba a cuidar la huerta, de los pocos animales que compré, de la vida sencilla que estaba aprendiendo a construir. No era romance de película. Éramos 2 personas heridas por la vida, cada una cargando sus cicatrices, aprendiendo despacio a confiar de nuevo. Yo con la culpa de la muerte de mi hermana, ella con los traumas de la violencia doméstica. Pero éramos compañía uno para el otro, y a veces la compañía es todo lo que necesitamos. 6 meses después, Marina estaba en el porche del rancho, en una mecedora que compré especialmente para ella, leyendo un libro y tomando champurrado. El sol de la tarde daba un tono dorado en su cabello, que había crecido y ahora le llegaba a los hombros. Estaba diferente. El miedo había salido de sus ojos. Sus hombros no quedaban más encorvados, como si esperara un golpe a cualquier momento. Sonreía más. Hablaba más alto. Ocupaba espacio sin pedir disculpas. Yo estaba arreglando la cerca del pastizal donde estaban las 3 vacas lecheras que había comprado en la semana anterior. Trabajo honesto, sudado, que cansaba el cuerpo, pero descansaba el alma. Marina me llamó desde el porche. ¿Qué pasa? Ven acá un minutito. Dejé las herramientas y fui hasta ella. Marina cerró el libro y me miró con aquellos ojos que no tenían más miedo. Quería contarte algo. Dime, la directora de la escuela me ofreció asumir la coordinación pedagógica el año que viene. Es más responsabilidad, más trabajo, pero también más salario. ¿Y quieres aceptar? Quiero, pero tiene una condición. ¿Cuál? Marina se levantó de la mecedora y vino para cerca de mí. Colocó las manos en mi rostro, como hacía cuando quería asegurarse de que yo estaba prestando atención. La condición es que dejes de decir que no sirves para estudiar y vuelvas a la escuela. Hay un programa para adultos en el pueblo. Terminas la prepa y después haces un técnico en agricultura. Así aprendes a llevar este rancho bien. Sonreí. Marina siempre animándome, siempre creyendo que yo podía ser más de lo que creía ser. ¿Y por qué haría eso? Porque... Dudó por un segundo. Después habló con firmeza. Porque quiero construir una vida aquí, una vida de verdad, y quiero construirla contigo. No eran palabras de amor eterno o pasión ardiente. Eran palabras de quien había decidido apostar a la vida de nuevo, de quien había elegido recomenzar con alguien que entendía sus cicatrices. Marina, dije, sosteniendo sus manos, ¿estás segura de eso? ¿Segura de que quieres quedarte aquí, en esta vida sencilla, con un extrailero terco que no sabe ni plantar frijoles bien? Estoy segura. Su voz estaba firme, porque por primera vez en la vida no tengo miedo del futuro. Nos besamos allí en el porche, con el sol poniéndose detrás de las montañas y el olor a tierra húmeda en el aire. No fue un beso de película, de esos llenos de pasión y música romántica. Fue un beso de quien había encontrado la paz. 2 años después,
La vida en el rancho se había convertido en una rutina buena. Despertar temprano para ordeñar las vacas, cuidar la huerta, arreglar lo que necesitaba ser arreglado. Marina iba a la escuela por la mañana y volvía por la tarde. Yo me quedaba cuidando a los animales y estudiando para los exámenes del programa de adultos. Fue ella quien tuvo la idea de abrir las puertas del rancho para las mujeres de la región que estaban pasando por situaciones parecidas a las que ella pasó. No era nada oficial, nada burocrático. Era solo un lugar donde ellas podían venir, platicar, sentirse seguras por algunas horas. La casa se fue quedando pequeña. Construimos 2 cuartos más. Después, una sala mayor. Después una cocina industrial, porque a veces se juntaban 10, 12 mujeres para almorzar en el rancho los fines de semana. Llamamos Refugio de Concepción, en homenaje a mi hermana, a la que no pude salvar, pero que me enseñó que todo el mundo merece una segunda oportunidad. La gente del pueblo comenzó a hablar sobre el trabajo que hacíamos. El presidente municipal vino a visitar. La prensa local hizo una nota. Llegaron ofertas de apoyo, de financiamiento, de alianzas con ONGs. Marina coordinaba todo con la misma determinación que usaba en la escuela. Yo cuidaba la parte práctica, recibía a las mujeres, ofrecía trabajo en la agricultura para quien quería recomenzar, enseñaba lo poco que sabía sobre lidiar con la tierra. No éramos más solo Marina y C. Éramos una pequeña comunidad de personas que habían decidido creer que era posible recomenzar. Hoy estoy escribiendo esta historia en el mismo porche donde Marina acostumbraba a leer 5 años después de todo comenzar. Ella está en la cocina, preparando el almuerzo para las 8 mujeres que están en la hacienda hoy. Algunas pasando solo el fin de semana, otras quedándose por tiempo indefinido hasta que logren reorganizarse. El Refugio de la Concepción se ha vuelto un punto de referencia en la región. Ya hemos ayudado a más de 60 mujeres a reconstruir sus vidas. Algunas han vuelto a estudiar, otras han abierto pequeños negocios como fondas o venta de artesanías. Otras simplemente aprendieron que no tienen que vivir con miedo. Marina y yo nunca nos casamos oficialmente, pero somos familia desde hace 3 años. Familia elegida, construida en el cuidado diario, en el compañerismo, en el proyecto común de vida. Ella superó los traumas, no completamente. A veces aún se despierta sobresaltada con pesadillas. A veces aún se encoge cuando oye una voz masculina alterada, pero aprendió a lidiar con esas marcas sin dejar que controlen su vida. Yo superé la culpa por la muerte de mi hermana, tampoco completamente. Concepción aún aparece en mis sueños, a veces para agradecerme, a veces para reclamarme por qué tardé tanto en hacer algo útil con mi dolor. Pero aprendí que no necesitamos superar completamente nuestros traumas para vivir bien. Necesitamos aprender a cargarlos de forma que no nos impidan construir cosas buenas. Ayer, una muchacha de 19 años llegó a la hacienda, huyendo de su novio violento, sin tener a dónde ir, con apenas la ropa que traía puesta y los ojos llenos del mismo miedo que vi en el rostro de Marina hace 5 años. Marina la recibió como siempre lo hace, con firmeza y cariño. Le dio comida, ropa limpia, un lugar para dormir. Le dijo lo mismo que doña Elena le dijo a Marina: nadie merece vivir con miedo. Yo miré a aquella muchacha y vi a mi hermana Concepción. Vi a Marina escondida detrás de la barda en la carretera a Querétaro. Vi a todas las mujeres que han pasado por aquí a lo largo de estos años. Y entendí que mi vida en la carretera no fue tiempo perdido. Fue preparación para esto. Para entender que a veces el camino más importante no es la ruta que planeaste, sino el desvío que decides tomar cuando encuentras a alguien que necesita ayuda. La muchacha que llegó ayer se llama Jessica.
Hoy por la mañana ella me ayudó a ordeñar las vacas. Sus manos dejaron de temblar. Ella sonrió cuando la becerra más pequeña lamió su brazo. Son pequeñas señales, pequeños progresos, pero son estas pequeñas señales las que construyen una vida nueva. Esta noche, cuando todos estén durmiendo, voy a sentarme de nuevo en este porche y mirar las estrellas. Voy a agradecer por haber encontrado a Marina en aquella carretera. Voy a agradecer porque ella me enseñó que nunca es tarde para cambiar de ruta. Y voy a prometerle a mi hermana Concepción que voy a continuar haciendo lo que ella no me dejó hacer por ella, salvar a quien aún puede ser salvado. Porque al final de cuentas, uno no elige los dolores que carga, pero elige qué hace con ellos. Y yo elegí transformar mi dolor en un camino de vuelta a casa, una casa que no es un lugar, es un sentimiento. El sentimiento de que, independientemente de dónde estés, siempre hay alguien dispuesto a darte un aventón cuando más lo necesitas. Si esta historia tocó tu corazón, compártela, porque en algún lugar ahora mismo hay alguien necesitando saber que no está sola, que existe gente buena en el mundo y que siempre es posible recomenzar. Tú que llegaste hasta aquí, que acompañaste cada kilómetro de la jornada de José el trailero y de Marina, tal vez te estés preguntando, ¿pero esto es solo una historia, no es así? Cosas así no suceden en la vida real. Yo te respondo, sí suceden, todos los días, a toda hora, en cada esquina de México y del mundo. En este exacto momento, mientras lees estas palabras, hay una Marina escondida en algún lugar, temblando de miedo, pensando que no tiene salida. Hay un José el trailero pasando por ella, tal vez sin notarlo, tal vez notándolo pero sin saber si debe parar. Y estás tú, que puedes elegir ser puente o ser muro en la vida de alguien que necesita ayuda. La verdad es que todos nosotros somos traileros de la vida. Todos cargamos nuestras maletas pesadas por las carreteras del cotidiano. Algunas son cargas que elegimos llevar, nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestras responsabilidades. Otras son fardos que la vida colocó en nuestros hombros sin preguntar. Nuestros dolores, nuestros traumas, nuestros arrepentimientos. José cargó por 15 años la culpa por la muerte de su hermana. Marina cargó por 3 años el peso de la violencia y del miedo. Ambos pensaban que esas cargas eran su condena perpetua, pero descubrieron algo extraordinario. Cuando dividimos el peso con alguien, se vuelve más ligero. Y cuando transformamos nuestro dolor en combustible para ayudar a otros, deja de destruirnos y pasa a fortalecernos. ¿Cuántas veces pasaste por alguien que necesitaba ayuda y fingiste que no lo viste? ¿Cuántas veces te cruzaste con una situación difícil y pensaste, no es problema mío? ¿Cuántas oportunidades de ser el cambio en la vida de alguien dejaste pasar porque pensaste que no era tu responsabilidad? No estoy diciendo que salgas por ahí dando aventones a desconocidos o metiéndote en situaciones peligrosas. Estoy diciendo algo mucho más simple y poderoso. Que prestes atención, que veas, que te importes. La Marina de tu vida puede ser la vecina que está siempre con moretones inexplicables. Puede ser la compañera de trabajo que nunca habla sobre su vida personal y se encoge cuando alguien levanta la voz. Puede ser la mujer en el supermercado que paga las compras contando monedas, con los hijos pegados a su falda, mirando por encima del hombro como si esperara que alguien aparezca. El José, el trailero de tu vida, puede ser tú mismo, cargando culpas y arrepentimientos que no te dejan ver las oportunidades de hacer el bien que aparecen todos los días. Puede ser aquel sentimiento de que tu vida no tiene propósito, de que estás solo cumpliendo protocolo, rodando en círculos sin destino. Pero la historia de José y de Marina nos enseña que nunca es tarde para cambiar de ruta. Que no importa cuántos años tienes, qué equipaje estás cargando, qué carretera estás siguiendo,
Siempre es posible hacer un desvío cuando encuentras a alguien que necesita ayuda, y ese desvío, que parece retrasarte, puede ser exactamente el camino que te va a llevar al lugar donde siempre deberías estar. Doña Elena, la hacendada que los protegió, no lo pensó dos veces antes de enfrentar a hombres armados para defender a dos personas que ni siquiera conocía. ¿Por qué? Porque ella entendió una verdad fundamental. Cuando tienes el poder de hacer la diferencia en la vida de alguien y no lo haces, te conviertes en cómplice del mal que esa persona está sufriendo. Tú tienes ese poder todos los días, en pequeños gestos que pueden parecer insignificantes, pero que pueden cambiar el rumbo de la vida de alguien. Una sonrisa genuina para la persona que parece estar teniendo un día terrible. Una palabra de aliento para quien está desanimado. Una puerta abierta para quien está perdido. Un oído atento para quien necesita desahogarse. El refugio de la Concepción que José y Marina crearon comenzó así, con pequeños gestos de cuidado que fueron creciendo, multiplicándose, creando una red de apoyo que ya transformó decenas de vidas. Pero todo comenzó con una decisión simple. No voy a seguir de largo, voy a parar y ayudar. Tal vez estés pensando, pero yo no tengo una hacienda para ofrecer, no tengo dinero para ayudar a nadie, no tengo influencia ni poder. Y yo te digo, estás equivocado. Tienes la cosa más preciosa que existe, tienes la capacidad de ver al otro como ser humano, de tratar con dignidad a quien perdió la dignidad, de ofrecer esperanza a quien perdió la esperanza. La jornada de José y de Marina no es sobre heroísmo, es sobre humanidad, es sobre elegir ser gente buena en un mundo que a veces parece haber perdido la fe en la bondad. Es sobre entender que nuestra mayor realización no está en lo que acumulamos, sino en lo que compartimos. No está en lo que conquistamos solos, sino en lo que construimos junto con otros. Cada uno de nosotros está manejando su propio tráiler por la carretera de la vida. Y cada día esa carretera nos presenta elecciones. Podemos seguir adelante, enfocados solo en nuestro destino, o podemos mantener los ojos abiertos para las personas que necesitan un aventón. Podemos usar nuestra fuerza solo para cargar nuestras propias cargas, o podemos dividirla con quien está sobrecargado. La diferencia entre una vida común y una vida extraordinaria no está en el tamaño de nuestros sueños o en la cantidad de nuestros éxitos. Está en nuestra capacidad de ser la respuesta para la oración silenciosa de alguien, de ser el puente que alguien necesita para atravesar el abismo, de ser la mano extendida que alguien necesita para levantarse. Hoy, cuando salgas de casa, recuerda la historia de José y de Marina. Recuerda que cada persona que cruce tu camino carga una historia, un dolor, una esperanza. Recuerda que tú puedes ser la diferencia entre alguien desistir o continuar luchando, entre alguien sentirse invisible o sentirse valorizado, entre alguien perder la fe en la humanidad o recuperarla. No necesitas cambiar el mundo entero, cambia el mundo de una persona. Y esa persona, fortalecida por tu bondad, va a cambiar el mundo de otra. Y así, gesto por gesto, corazón por corazón, vamos construyendo un mundo donde nadie necesita esconderse detrás de bardas, donde nadie necesita correr descalzo por la carretera, donde nadie necesita tener miedo de volver a casa. La carretera está ahí, esperando por ti. Y en algún lugar de esa carretera hay alguien necesitando que pares, bajes de tu tráiler y digas, sube, aquí nadie te va a tocar nunca más. Sé el José, el trailero de la vida de alguien, porque al final de cuentas no importa qué carga estás llevando, lo que importa es a quién estás dispuesto a llevar contigo en el viaje. La jornada comienza ahora, y el primer paso es simple. Abrir los ojos y ver que a tu lado siempre hay alguien que necesita un aventón para casa. Casa que no es lugar, casa que es acogimiento, casa que eres tú extendiendo la mano y diciendo, no estás sola,
nunca más.